Como hemos visto en este canal, en el pasado han tenido lugar descubrimientos incómodos que pondrían patas arriba la historia oficial que nos han contado y que misteriosamente han desaparecido o se les ha tachado de falsos. Este es el caso del que vamos a hablar, un hallazgo que han intentado ocultar en varias ocasiones. Incluso ahora que se sabe que es cierto, no se le da la importancia que realmente tiene, y se le está condenando de nuevo al olvido. En 1992, un descubrimiento científico causó una gran revolución, haciendo que se cuestionara con gran fundamento la historia oficial de los egipcios, y también se puso en duda el relato sobre el descubrimiento de América. La culpable de este gran revuelo fue una momia. Vivía en Egipto una reina llamada Genut Tawi, perteneciente a la 21ª dinastía de los faraones. Cuando murió, fue momificada según las creencias de la época. En el siglo XIX se halló su tumba, y dentro de ella el sarcófago que guardaba la momia de esta reina. Este fue comprado por el rey de Baviera, Alemania. Con el paso del tiempo, fue a parar al Museo de Múnich, donde permaneció casi un siglo. En 1992, los científicos del museo decidieron analizar los restos de la momia. Para ello, contactaron con la mejor toxicóloga forense, que en muchas ocasiones había colaborado con la policía, la doctora Svetlana Balabanova, del Institute of Forensic Medicine de Ulm, Alemania. Los primeros análisis de la doctora la dejaron paralizada, según dijo textualmente, ya que encontró trazas de nicotina y cocaína en unas cantidades desmesuradas, solo halladas en personas con una gran dependencia. Se sabe que todos los estudios científicos apoyan la idea de que las plantas de tabaco y de coca, antes de la llegada de Colón, solo se cultivaban en América. A partir de ese momento, fueron conocidas y consumidas en toda Europa. ¿Cómo era posible entonces que la doctora encontrara nicotina y cocaína? Eso significaría que los antiguos egipcios habrían viajado hasta América para conseguir esas plantas. Esto demostraría que antiguamente se tenían unos conocimientos que perdimos, ya que no se descubrió el continente americano hasta 1492. ¿Acaso en vez de evolucionar, involucionamos? ¿O hubo un borrado de la historia y un posterior ocultamiento? Es un hallazgo que tiene más trascendencia de la que parece, y precisamente por eso salieron muchas voces cuestionando el trabajo de Balabanova. El doctor John Henry, del Guy's Hospital de Londres, dijo: «Lo primero que uno piensa es que esto es una locura. Debe haber algún error, tal vez algún tipo de contaminación, o tal vez algún fraude. Uno no puede pensar que haya cocaína en una momia egipcia», insinuando que la habían cambiado. Ante esto, el doctor Alfred Grimm, del Museo Egipcio de Múnich, de Alemania, declaró que todas las momias que se encontraban en el museo eran reales, no había ninguna falsa, y todas ellas pertenecían al antiguo Egipto. Mientras tanto, la doctora Balabanova continuó con los estudios, y después de realizar más de 300 análisis, confirmó que no había dudas, y los resultados eran correctos. Aunque este descubrimiento de psicotrópicos en momias egipcias no era algo nuevo, se sabía desde hacía más de 16 años. Pero evidentemente se trataba de un hallazgo incómodo, no cuadraba con la historia oficial, y por lo tanto lo condenaron al olvido. La primera vez que se halló tabaco en una momia egipcia se remonta al año 1976, fecha en la que se realizó en Francia un estudio del sarcófago de Ramsés II, hallado en 1881 en el Valle de los Reyes. Ramsés II pertenecía a la 19ª dinastía,
y gobernó durante 66 años, entre 1279 hasta el 1213 a.C. Fue un gran dirigente. Se calcula, según la datación de sus restos, que falleció a los 90 años. Actualmente su sarcófago se encuentra en Egipto, aunque ha sido sometido a varios estudios europeos. Precisamente uno de ellos fue realizado en 1976 por Michel Lescaut, taxonomista y especialista en anatomía vegetal del Laboratorio de Fanerogamia del Museo de Historia Natural de París. Esta doctora descubrió elementos de nicotina entre los restos vegetales del bálsamo visceral. Esto la dejó totalmente sorprendida. Sus colegas dudaban del hallazgo al ser un elemento del tabaco americano. Entonces ella envió algunas muestras a Stefan, especialista del laboratorio de entomología del museo, y este no solo confirmó los resultados del estudio de su compañera, sino que descubrió la presencia de un parásito coleóptero del tabaco americano. Pero no contenta con eso, pidió otra opinión al profesor Metcalfe, en Inglaterra, que confirmó, después de un minucioso estudio, la presencia de tabaco en el interior de la momia. Sin embargo, estos estudios no fueron los únicos. En 1995, Nerlich y sus empleados identificaron la presencia de 3 sustancias en diversos órganos de una momia datada en el 950 a.C. Comprobaron que tenía una concentración altísima de nicotina y cocaína en el estómago y de hachís en los pulmones. A pesar de todos los estudios realizados hasta ahora, no se quiere reconocer oficialmente los resultados, porque si lo hicieran, tendrían que admitir que los egipcios llegaron hasta América, por lo que podrían haber viajado por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué quedaron aislados los continentes? ¿Quién o quiénes ocultaron esta información? Tendrían que admitir que ha habido un borrado importante de la verdadera historia. Los detractores oficialistas alegan que las momias podían haberse contaminado al haber fumadores en sus traslados, algo que no explica la presencia de nicotina hallada en los pulmones en grandes cantidades. Otra teoría que alegan es que la nicotina podría proceder de Namibia, África, a pesar de que ellos saben perfectamente que no hay ningún registro que apoye la existencia de una vía de comercio egipcio-namibio. Por más que han dado todo tipo de teorías en un intento de negar las evidencias, no han podido aún explicar la presencia de cocaína. El origen de la cocaína se encuentra en América del Sur, especialmente en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. No hay duda que los antiguos egipcios fueron capaces de viajar hasta América. Lo que no se puede saber es si la cocaína era usada como medicina o bien la utilizaron para provocar estados alterados de conciencia y contactar con seres de otras dimensiones. Es difícil saberlo, pero no se puede negar que la planta procedía de América. Por supuesto, es un tema tabú, pero este no es el único hallazgo que demostraría que los egipcios fueron capaces de viajar a cualquier parte del mundo, como así lo evidencian los 250 jeroglíficos egipcios hallados en el Parque Nacional del Valle del Cazador, en Australia, o la representación de un canguro en Egipto. Aunque la civilización egipcia no fue la única, como así vemos en el hallazgo de la Fuente Magna, hallada en Bolivia a orillas del lago Titicaca por un agricultor local, en cuyo interior hay grabados caracteres cuneiformes sumerios, protosumerios y semitas mesopotámicos, al igual que en los objetos del padre Crespi, en Ecuador. Ya hay demasiadas evidencias que muestran que en el pasado, las distintas civilizaciones de la Tierra estuvieron en contacto, y aunque han intentado borrar las huellas de esas grandiosas civilizaciones, les guste o no, cada vez hay más descubrimientos difíciles de tapar,
por lo que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz.